En los últimos años la atención médica ha mejorado de forma muy importante en el síndrome de Down y en lo que se refiere al tratamiento de patologías, sobre todo periféricas. Para mí los retos siguen siendo las patologías que se relacionan con el sistema nervioso central. Fundamentalmente la discapacidad intelectual, es decir, las alteraciones cognitivas. Y en ese sentido, yo creo que todavía falta bastante investigación para acabar de determinar con exactitud cuáles son las causas de las alteraciones en memoria, en aprendizaje, en capacidades ejecutivas, porque eso nos va a permitir establecer tratamientos farmacológicos y no farmacológicos que ayudarán a mejorar la calidad de la vida de estas personas. El Alzheimer es importante porque las personas con síndrome de Down tienen una propensión genética, un riesgo genético de padecer los cambios neuropatológicos y la demencia tipo Alzheimer con mucha más prevalencia que la población general. Y eso supone un reto tanto desde el punto de vista de ser capaces de pronosticar qué personas con síndrome de Down van a padecer la enfermedad de Alzheimer, pero también de ser capaces de discernir si las alteraciones cognitivas asociadas a la edad son realmente producto de una enfermedad de Alzheimer o se deben a otros trastornos. Por una parte, la sociedad cada vez es más consciente de la importancia de la investigación científica en discapacidad intelectual en general y en síndrome de Down. Es decir, hemos pasado de una época en la que se pensaba que no había nada que hacer en la discapacidad intelectual a una época en la que sabemos que sí que se pueden hacer muchas cosas, sabemos que hay muchas vías. Creo que debemos empezar a pensar que elementos como las comorbilidades en síndrome de Down, que a veces son inversas y a veces son directas, es decir, las personas con síndrome de Down tienen más propensión a padecer algunas enfermedades y menos propensión que el público general, que la población general, de padecer otras. Y eso nos abre la puerta a identificar factores de protección o de riesgo que seguramente serán extrapolables también a otras personas. Creo que es muy importante también que seamos conscientes de que España está a la cabeza en muchos aspectos de la investigación en síndrome de Down a nivel mundial. Es decir, tenemos muchos grupos de investigación de altísima calidad que están dedicando sus esfuerzos precisamente a conocer mejor los mecanismos patogenéticos y a proponer herramientas o estrategias terapéuticas en el síndrome de Down. Y eso debería conllevar una inversión mucho más directa en infraestructuras, en proyectos de investigación y en herramientas que nos permitan seguir avanzando y seguir a la cabeza, seguir liderando la investigación y las iniciativas internacionales. En otros países, como en Estados Unidos, en este momento y ya desde hace años, hay una inversión muy importante en síndrome de Down, 10 veces más grande que la que se hace en Europa. Merece la pena invertir, merece la pena apostar por la investigación en síndrome de Down y estoy segura y confío en que la Maratón de TV3, con su gran capacidad de atraer financiación y de apoyar la investigación de excelencia, tomará la decisión de en algún momento volver a invertir en síndrome de Down.